recuerdo que me decían, es que tú vives con tu mamá, te mandas, Te decían que lo que te está pasando como malo era por culpa de hablar con tu mamá. claro, ellos me decían, Alexander, cuéntame cómo tú hablas con tu mamá. Y yo, pues lo normal, aquí, así, así. Y está bajo el mismo techo, ¿no? Y yo, pues, claro, luego allá. El espíritu de Jehová se aleja de ti cuando tú estás ahí. Tú no puedes estar ahí. Si tú quieres que Jehová te ayude a ti con tus luchas personales, si tú quieres mantenerte puro y fiel a Jehová, no sé qué vas a hacer, pero ese lugar no. Yo tenía apenas 17 años. Y yo recuerdo que yo, claro, uno súper adoctrinado, yo, verdad, el espíritu de Jehová se aleja, se entristece conmigo. Yo acabo hablando con mamá, ¿verdad? Ya está expulsado, pero a mí, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Fue el único momento donde yo pude sentir que yo me estaba acercando a mi mamá y tener una relación con ella fuera de la religión, de madre e hijo. Pero luego pasó eso, yo dije, no, me voy de ahí. Yo recuerdo conseguirme dinero prestado. Era muy joven, tenía 17 años, e irme a una piecita con tal de no seguir en el mismo espacio con mi mamá. O sea, loquísimo. Duele darse cuenta que todo lo que tú creías y que promesas y que amigos y hasta familiares y un montón de cosas, todo estaba construido encima de una religión y no del amor. Si tú tuvieras el poder de cambiar las cosas dentro de los testigos de Jehová, ¿tú regresarías a la organización? Así ellos cambien un montón de cosas doctrinales, normas, políticas, la historia ya no la pueden cambiar. Que ellos puedan cambiar su historial de profecías fallidas, de enseñanzas falsas, porque se la pasan actualizando, y todo lo que se queda desactualizado ya se vuelve falso. Entonces, todas esas enseñanzas falsas, ya eso hace parte de su historia. Y los vínculos que han tenido, el tema de la ONU, bueno, tantas cosas, ya mi conciencia que fue entrenada incluso por la Biblia, ya no me permite volver a ser testigo de Jehová. ¿Hasta qué punto se meten los ancianos en tu vida? Muchas veces ellos empiezan a hacerte preguntas incómodas sobre tu intimidad. ¿Y si está funcionando esto? ¿Y si están siendo frecuentes? ¿Y si estás satisfaciendo a tu pareja? Cuando se trata de un comité judicial, ellos ahí hacen preguntas incómodas y se te meten hasta el fondo de tu cuerpo. O sea, si ellos no sé por qué, pero para tener la información completa, como no reciben visiones de parte de Jehová ni juicios, la única manera de ellos poder comprender todo es hacer preguntas súper, hiper, mega incómodas, a veces hasta de temas sexuales, tanto de la intimidad tuya como de tu propia intimidad personal. ¿Qué opinas de que la Watchtower, la organización de los testigos de Jehová, está recibiendo fondos de empresas que invierten en la bolsa de valores? Mira que yo cuando investigué eso, a mí me costó creerlo, ¿eh? Yo al principio dije, mentiras apóstatas. Pero cuando yo lo investigué y me di cuenta que esa información, de hecho es pública, esa información es pública. Cuando uno entra a esos lugares y puede ver quiénes son los inversores y todo eso, dije, claro. Y yo lo primero que pensé, esa fue una de las cosas que yo dije, como que yo dije, ¿qué moralidad y qué moralidad? ¿Qué voy a yo defender la moralidad? Yo me la pasaba cuando era testigo de Jehová señalando la moralidad del mundo y diciendo, gente inmoral. Esto, no hacen lo que dice la Biblia. Y cuando me di cuenta de ese tipo de cosas, yo digo, ¿cuánta hipocresía? ¿Qué opinas de los testigos de Jehová de TikTok, de YouTube? ¡Ay, Dios mío! Sí, bueno, ya conocemos algunos, ¿no? Pero ¿qué opinas de esto? Porque hacen una clara separación, hasta en las redes sociales, de los mundanos y del pueblo elegido. Sí. Te digo la verdad, con mucho respeto. Menos mal yo no soy testigo de Jehová. Yo me veo ahí haciendo lo mismo que ellos. O sea, yo que tengo ahora mi canal, y yo entro y miro, hubiera sido así como muchos de ellos, que señalan, que te juzgan y se ven ridículos. Porque ellos saben que están hablando con expulsados
pero por alguna razón su conciencia se vuelve más, se estira más, se vuelve más relajada, más light, y permite que ellos se sientan tranquilos hablando con un expulsado. Luego en el chat son mucho más destapados, porque en el chat si es que te dicen a ti, tú eres la cabra, o sea, tú eres el apóstata declarado, te tratan mal, te dicen cosas feísimas. Y pues bueno, yo digo, Dios mío, yo estaba ahí, de verdad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte y lugar del mundo que nos vean, por más chiquito que sea. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a traer dentro del canal otro testimonio de una persona que ha salido de una secta, ha tenido muchas experiencias, va a abrir hoy su corazón, va a contar lo que ha sucedido, por qué y por qué ha decidido salir de esta secta. Recuerden que este capítulo, este episodio, no va a estar aislado, va a estar con otros episodios más de otras personas que han salido dentro de una secta en una carpeta en el canal de YouTube, o si no también más adelante en TikTok, para que lo puedan visualizar y puedan conectarse. Y si ustedes se sienten que están pasando algo parecido, pueden escribirle a él. Voy a dejar el TikTok para que le puedan escribir, puedan preguntarle. Si usted es testigo de Jehová y está pasando algo similar, de repente puede sacarse la duda y preguntarle a él, y van solucionando esas dudas mentales que tienen, ¿no? Sin más preámbulo, quisiera presentar a Alexander. Me gustaría que él se presente, diga de dónde es, y bueno, y ahí vamos conversando. Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches acá en Ecuador. Buenas noches, ¿qué tal Israel? Qué bueno estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Alexander Sarmiento, yo soy de Colombia, soy de una región cultural muy bonita de aquí de Colombia, que son los Llanos Orientales. Ya voy pisando los 30 años. Y nada, feliz de estar aquí, pues dispuesto a todo, a hablar, a contar la verdad de la verdad. Excelente. Sabes que me gusta mucho tu actitud. Me gusta cómo has podido sobrellevar todo este pesar a veces, ¿no? Con una muy buena actitud, y eso es lo que hay que recalcar. Bueno, comencemos. Para poder comenzar, digamos, cronológicamente, yendo más o menos paso a paso, me gustaría saber primero cómo conoces a los testigos de Jehová. ¿Naces en la verdad o conoces la verdad después? Bien, bueno, en mi caso, yo cuando nazco ya mi familia estaba envuelta, digámoslo así, en el tema de los testigos de Jehová. Ya todos eran mis papás, mis dos padres, ya eran testigos dedicados, bautizados. Y pues nada, yo recuerdo que cuando yo empecé a tener conciencia, eso de los 4 años, que uno empieza ya a recordar cosas, yo recuerdo hasta predicar. Recuerdo mi primera vez predicando con un tratadito de estos cuadraditos. Aquellos que son testigos de Jehová se van a acordar de esos que eran como rectangulares, que se desdoblaban como 5 páginas, parecían mágicos. Bueno, yo recuerdo desde muy pequeño ya estar involucrado, no entendía todavía cosas, pero yo repetía, diga esto, yo iba, habla de Jehová, habla de Jehová, el paraíso, el paraíso. Entonces, digamos que fue un inicio muy bonito. La verdad es que en mi caso, mm, como que se me pintó muy bien esta armonía, este paraíso espiritual que se veía que iba a vivir en mi vida si yo seguía siendo testigo de Jehová. Y bueno, ya cuando yo tengo 11 años, ya empiezo a darme cuenta que es momento de, de dar un paso muy importante en mi vida, que fue dedicarme y bautizarme eh, dentro de los testigos de Jehová. Para ese momento, uno de mis familiares, mi mamá, ya no era testigo de Jehová, pero mi papá continuaba siendo testigo de Jehová, y fue para mí como un ejemplo a seguir en mi vida. Y más allá de él, también empecé como a cultivar una relación personal con este Dios, con Jehová y Jesucristo y la Biblia. Entonces, desde muy pequeño me tomé muy en serio todo lo que tenía que ver con los asuntos espirituales y con todo lo que tenía que ver con la organización. Entonces, sí, la verdad es que tengo mucho conocimiento desde muy pequeño, vi muchas cosas, aprendí muchas cosas, y bueno, parte de lo que hoy soy también se debe a lo que también yo fui o viví en ese momento y aprendí con ellos. Excelente. Pregunta importante. Eh,
ahora, ¿cómo tú ves las cosas, no? Ya nos contaste cómo lo viviste de pequeño, pero ahora en la adultez, ¿tú crees que está moralmente bien bautizar a un niño de 11 años en tu situación? ¿Tú crees que estuvo moralmente bien bautizarlo dentro de los testigos de Jehová? Bueno, la verdad, los testigos de Jehová, por ejemplo, no apoyan el bautismo de infantes. En el caso de ellos ven mal la costumbre que tienen iglesias como la católica de bautizar a los infantes y todo eso. Y me parece correcto. Yo cuando tenía 11 años ya tenía conocimiento, pero el conocimiento mío era dentro de la burbuja. O sea, yo sabía ya cuál era el Jehová que predicaban los testigos de Jehová, y yo lo acepté. Y a Jesucristo. O sea, yo entendí los conceptos, me gustaron, entendí qué iba a hacer de mi vida una vez que yo me dedicara. Yo dije, bueno, vamos a darle, listo. Y me dediqué y me bauticé. Pero hoy ya con 30 años, yo miro para atrás, miro allá y miro a ese Alexander de 11 años, por ahí tengo incluso fotos entrando y saliendo del agua. Y me acuerdo hasta el día, o sea, me acuerdo muchas cosas. Y la verdad es que era muy pequeño para comprender algo que hoy conozco y que en ese momento para mí era totalmente desconocido, y es eh, el tema de la manipulación y del control mental, psicológico. Eso era algo para mí totalmente desconocido, pues uno es un niño, uno no se imagina que te estén aplicando psicología, que te estén trabajando de una manera muy sutil. Uno no se da cuenta de nada de eso. Entonces la verdad es que hoy miro para atrás y digo, no, no, no estuvo bien. Consulta, cuando tú miras la foto, esa foto que tú me dices que tienes por ahí, ¿qué sientes? ¿Tristeza o tienes sentimientos de alegría? ¿Qué sentimiento se te viene a la mente, a tu corazón cuando tú miras esa foto? Las dos cosas, yo siento las dos cosas. Primero, siento alegría, porque claro, miro la imagen y mi mente se va atrás y recuerda cuando yo hice mi dedicación, cómo estaba la situación en mi familia. Yo solito dije, "Oh, yo le quiero servir a Jehová, yo quiero hacer esto, este es el camino que yo quiero para mi vida". Entonces, cuando recuerdo cómo era la vida dentro de esta burbuja, siempre lo diré y lo compararé con una burbuja muy bonita, adornada por dentro. Era muy bonito. Y luego me llega un sentimiento inevitablemente de tristeza, de mucha tristeza. De repente es como un pico alto de felicidad cuando recuerdo eso y miro la foto, y luego como que me dan ganas de tirar todo y decir, qué mal, la verdad, sí. Excelente, excelente. Este, ¿Cuál es el recuerdo más triste y más feliz que tuviste en tu niñez como testigo de Jehová? Recuerdo más feliz, es que fue, bueno, sinceramente hubieron cosas muy que a mí me marcaron, que para bien, cuando yo era testigo de Jehová, pero creo que de las cosas que me hicieron más feliz fue el día, y lo recuerdo muy bien, un recuerdo muy bonito, el día que yo solito empecé a predicar sin tener un papel y sin leer un papel. O sea, cuando empezó a salir de mí hablar de Jehová de manera natural, yo me acuerdo ese día y yo, Dios, estoy inspirado. El Espíritu de Jehová ahora sí está entrando en mí. Yo decía, porque de verdad que me nacía hablar, expresarme. O sea, el día que yo perdí el miedo para hablar frente a una puerta, eso fue para mí algo inolvidable, porque yo dije, wow, es Jehová, esto es Jehová. Y el recuerdo más triste, ay, mientras fui testigo de Jehová, el recuerdo más triste, no sé, hay muchos, pero hay unos que no los puedo contar de verdad, pero hay otros que sí eh, podría expresarme, y tienen que ver con darme cuenta, incluso ya siendo testigo de Jehová. Eso me entristeció mucho, que muchos de los que estaban a mi alrededor y que decían y eran bautizados y eran testigos de Jehová, darme cuenta que muchos estaban dentro de esa religión y decían que por amor a Jehová, pero la verdad es que todos tenían un interés egoísta. Todos los que yo conocí, todos, si no era porque se le había muerto un familiar y quería volverlo a ver en el paraíso,
otros eran porque querían una vida sin tener que trabajar en este sistema de cosas y allá pues no iban a estar trabajando. Otros porque no tenían casa y pues Jehová se les prometía que iban a tener casa porque Isaías dice que tal, construirán. O sea, todos tenían algún motivo. Y yo miraba a mi alrededor y yo, cuando yo recuerdo eso, yo dije, qué triste que tantas personas dentro de esta organización y que tanto se habla de amor a Jehová, amor a Jehová, amor a Jehová, y muchos, muchísimos están ahí porque escuchan algo que en su oído suena tan bonito y entonces dicen, ahí es donde yo quiero estar, porque es que ese futuro es tan bueno que yo no me lo voy a perder. O sea, es como el político que te hace la mejor propuesta de gobierno y tú lo escuchas y tú dices, vamos a apoyarlo porque esa propuesta de gobierno yo las quiero para mi vida. Y algo parecido sucede dentro de los testigos de Jehová. Y en mi caso, cuando yo caí en cuenta de eso y yo miré a mi alrededor, yo dije, ¿y dónde está el amor a Jehová? O sea, que si Jehová no promete nada, de todas formas es nuestro creador y se merece que lo adoremos. Eso me entristeció mucho cuando me di cuenta porque sentí que mucha gente era muy hipócrita. ¿Verdad? Sabes que ahorita que hablas de la burbuja, eh, no, no sé si tú en algún momento has sentido, así, esto nos ha pasado a todo en el mundo, has sentido como un pequeño silbido en tu oído. No sé, tú en un momento has sentido como una vibración finita en tu oído. Muchas veces, sí, la verdad es una sensación, como que algo se te embota por dentro. Sí, sí. Que es un sentimiento que no sabemos, o algo que no sabemos por qué sucede, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno descubre la verdad. Es algo incomprensible, o sea, realmente uno entra como en un momento que no sabe qué hacer. Algunos hasta se vuelven locos. Te pregunto, ahorita que hablamos de la burbuja, ahorita que ya sabes la verdad, y la verdad duele, duele. Te pregunto, ¿te has preguntado en algún momento si es mejor no saber la verdad y vivir en una burbuja? Justo hoy que estaba en mi trabajo, iba pensando y yo dije, uff, Dios mío, o sea, duele, tú lo acabas de decir, duele de verdad, despertar, no hay que romantizar eso. Duele darse cuenta que todo lo que tú creías y que promesas y que amigos y hasta familiares y un montón de cosas, todo estaba construido encima de una religión y no del amor. Entonces, la verdad para mí, hoy meditaba en eso y yo dije, yo prefiero una verdad que haga sufrir al principio que una mentira sostenida que no te haga realmente feliz. No, o sea, de verdad, prefiero que me hagan sufrir, yo prefiero que me den un totazo para yo despertar y que me haya dolido, sí, me dolió, sí, pero ya sé y ya entendí que por ahí no era y que no estaba en el lugar correcto. Excelente. Ya, volviendo otra vez a la época de tu niñez. Este, ¿Tú sufriste en algún momento de bullying, de alguna clase de discriminación por ser testigo de Jehová? Y si la sufriste, ¿se nos puede explicar un poquito para los que no somos testigos de Jehová y quizás no podemos entender esa parte de, quizás nosotros hicimos sufrir a alguien, pero no entendemos la parte del que la recibió? ¿Cómo Sí. es? Por ejemplo, eso, yo creo que el testigo de Jehová que fue niño, desde niño estuvo en esa religión, sí o sí, tuvo que pasar por crisis en su escuela o con sus amigos del barrio o los vecinos. En algún momento tuvo que enfrentarse a algo vergonzoso, algo que no quería hacer o decir, pero por amor a Jehová y mantenerse leal a Jehová, pues mantuvo una postura. Te pongo un ejemplo. Hay muchas ocasiones, pero yo recuerdo, por ejemplo, eh, una vez que a mí me condecoraron en el colegio ya no me acuerdo por qué fue, pero me iban a dar un reconocimiento por algo que yo hice bien, no sé. Entonces yo recuerdo que todo el colegio estaba formado ahí abajo, todos formaditos, allá arriba los profesores, y me llamaron, me llamaron, dijeron mi nombre, y pues el protocolo es que tú subas hasta allá delante de todos, recibas una bandera, uno de los profesores te la pone aquí al lado derecho de tu corazón, como en símbolo como un honor, ¿sí?
yo creo que allá donde tú vives, pues también hacen eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese día cuando yo ya sabía que a mí me iban a condecorar y yo ya estaba preparado. Yo dije, bueno, porque ya en otras ocasiones de niño también me había pasado, pero yo recuerdo ese día que pasó algo que normalmente no me había pasado antes y fue que mis compañeros me pegaron. Yo recuerdo que uno de ellos me dio un golpe aquí atrás en la cabeza, pero duro, y me insultó, me dijo algo feo, suba, o sea, como sea bruto, no pasa nada, vaya. Y yo ahí me sentí chiquitico, como si fuera una hoja de papel que arrugaron. Y dije, yo pensaba, no tiene nada de malo, es solo un reconocimiento. Pero también decía, pero de pronto Jehová se puede poner triste. Y tengo que ser leal a Jehová, tengo que mantenerme firme. Yo tenía como unos 13, 14 años cuando pasó eso. Entonces, eso fue un momento muy vergonzoso. Y luego hubieron más momentos. A veces los compañeros de clase, una compañera una vez de clase se burló de mí y dijo que si yo tenía otra orientación sexual, porque nunca me miraban a mí con chicas, abrazando chicas, besando chicas. Entonces esos comentarios obviamente hacen que uno diga, bueno, pues yo sé por qué yo no quiero estar con chicas, o sea, yo quiero ser puro, quiero mantenerme juicioso, eh, Jehová no quiere que yo tenga novia hasta edad, y era muy extraño. De hecho, yo llegué sin besar a nadie al matrimonio. Eh, fue, fue un logro, la verdad, porque muchas veces mis compañeros me decían, vamos a buscar chicas, yo te consigo una, vamos a besar. Y uno, no, mm, mm, yo no, gracias, y me iba. Otras compañeras a veces acosaban, uy, que tú, ¿qué es? Entonces, fueron momentos donde, mm, bueno, lo de que me besaran o que me insinuaran algo a mí, que pasó, eso no se me hizo difícil rechazarlo porque yo tenía en ese momento un egocentrismo tan grande que yo decía, no, no, nadie me merece. Estaba todo eso alimentado entre publicaciones, amor a Jehová, predicación, relación con Jehová, todo eso, y me hacía sentir que yo podía con todo y nadie me iba a hacer pecar. Pero sí recuerdo momentos donde me sentí humillado por haber mantenido mi postura de ser testigo de Jehová y haberla demostrado. De hecho, te voy a decir algo. En el colegio donde yo estaba, donde terminé mi bachillerato, no sé cómo le dicen, secundaria, habían varios testigos de Jehová y en alguna ocasión pidieron que alguien del auditorio de los alumnos subiera a hacer una oración. Habíamos como tres varones y una chica, tres varones bautizados y una chica. Habían otros que no eran bautizados, estaban ahí también, pero los tres bautizados y una chica y entre esos varones estaba yo. El primer día que yo escuché eso y que dijeron, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? A mí me dio mucho miedo. Yo dije delante de todo el colegio a hacer una oración y me daba pena. Vamos a ir. Pues mientras yo lo pensaba, la chica subió hasta allá, la testigo de Jehová bautizada, hizo la oración y ese día en la noche había reunión, fuimos a la reunión, ella habló con un anciano, después los ancianos hablaron conmigo y con los otros chicos y dijeron, bueno, ustedes saben que ustedes son los varones, ustedes no pueden dejar que una mujer haga una oración, o sea, vayan ustedes, o sea, porque así funciona, no sé si tú lo sabías, pero una mujer no debería orar delante de un varón bautizado. ¿No sabías eso? ¿No sabías? Sí. Siempre el varón tiene que ser el representante entre los que están presentes. El varón bautizado es el que representa. Así haya más mujeres que lleven más años siendo testigos de Jehová o siendo bautizadas, no importa. El varón, así está recién bautizado, él es el que tiene que dar. Él representa. El machismo delante de ellos. O sea que un niño de 8 11 10 12 años parece tener, es una apariencia nomás, tener como mucha más autoridad que una mujer. Totalmente. Mira, te termino de contar la experiencia y te explico eso. Yo recuerdo que ese día hablando conmigo y yo tuve que resolverme y yo dije, ¡guau! Bueno, estábamos recién empezando año, yo dije, esto va a pasar muchas veces más, así que resígnate, Alexander. Si te toca a ti, te toca a ti. Y la verdad es que los otros chicos que estaban ahí no llevaban tantos años en la religión de los testigos de Jehová y tampoco eran muy espirituales, o sea, eran así
Entonces yo dije, bueno, me va a tocar a mí. Y en efecto, el resto de veces que pedían hacer una oración, yo salí adelante de todo. Al principio fue muy difícil y ya al final pues perdí como que el miedo y la pena, tanto que ya los profesores después decían, alguien que quiera hacer la oración, pero que no sea este joven, y me llamaban, él no. Es más, regalamos nota. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y yo, no me dejan. Pero sí, lo que dices es cierto. Si en un grupo, por ejemplo, tú has visto que los hijos de Jehová salen a predicar, ¿no? Ujú. Ellos antes de que tú los veas en la calle, ellos antes previamente han tenido tienen una reunión en algún lugar, en una casa, en un parque, bueno, se reúnen en un lugar específico, llegan todos allí y en ese lugar se hace como una breve disertación, un breve discurso, consejos para predicar, y luego se hace una oración. Resulta que si en ese grupo el único varón bautizado es un niño de 8 años y hay mujeres de 60 años que llevan 20 años, 30 años más, siendo precursoras. Si este niño se bautizó la semana pasada y tiene 8 añitos, la oración la tiene que hacer. Wow. No lo sabías. No. Así funciona. Ya, Al ya menos eso hasta es cuando yo otro estuve, nivel. así funcionaba. Y es que no creo que haya cambiado. Wow, eso es otro nivel porque, o sea, o sea, al nivel que llevan a las mujeres a hacerlas sentir de menos, ¿no? O sea, incapaces de poder conectarse y hacer una oración, algo, o sea, algo muy sencillo. No quiero saber qué es lo demás, ¿no? Imagínate que cuando sí hay un joven, pero no es bautizado, solo publicador, pero no está bautizado, y las demás mujeres son mujeres y sí están bautizadas, en esos casos, solamente en esos casos, sí se puede que una de las mujeres haga la oración, pero se tiene que cubrir la cabeza con una pañoleta. Wow. Y ahí sí no ofende a Jehová, a los ángeles, que es un Pero texto que habla. de dónde sacan eso de Hay un cubrirse? texto, don Pablo, el apóstol Pablo, si no estoy mal, fue el que en alguna parte se le dio por escribir algo al respecto y hablaba de eso, de que la mujer no debe enseñar y también de que la mujer si va a profetizar, si va a enseñar, si va a hacer algo, pues tiene que cubrirse la cabeza como muestra de respeto por el varón, ya que el varón, ella viene del varón, ¿sí? Y el varón no fue por causa de ella, sino ella fue por causa del varón y también como señal de respeto a los ángeles. No recuerdo la cita exacta, pero está en la Biblia y ese es el texto del cual ellos sacan como esa creencia, esa doctrina de que sí se tiene que hacer. ¿Sí? Wow, pero es una doctrina malinterpretada, porque realmente lo que dice ahí es que la mujer, el velo de la mujer es el cabello. Lo que hace diferencia entre una mujer y un hombre, lo que dice ahí para que los ángeles puedan saber, es que la mujer lleva el cabello largo. Entonces no necesita cubrirse porque ya el cabello cubre su cabecera larga. Pero bueno, sí, esa es la interpretación de los testigos de Jehová De los y, ustedes. y sabemos que están mal, pero bueno, ok. Este, ya más adelante, cuando tú dices ya, cuando ya pasa cierto tiempo de tu juventud, este, ¿qué cargos tú recibes dentro de los testigos de Jehová? ¿Qué privilegios que tú recuerdes recibes dentro de los testigos de Jehová? Mm, hoy también estaba acordándome la primera vez que yo tuve un privilegio, que fue después de que uno le pide ser publicador, o sea, para predicar con ellos sin bautizarse. A veces, en aquel tiempo, estoy hablándote de 20 años, un poco más de 20 años atrás. Yo era un niño muy pequeño. Yo recuerdo la primera vez que a mí se me acerca alguien y me toca y me dice, Alex, ¿quieres pasar micrófonos? Y yo, sí, yo quiero pasar micrófono. Bueno, no sé si has ido alguna vez a un salón del reino, muchos se manejan con micrófono y hay una persona asignada a los micrófonos. En ese tiempo, aquellos que estén viendo este video y que sean testigos de Jehová se van a acordar que hace mucho tiempo atrás los micrófonos no eran inalámbricos. Entonces tú tenías que ir con un rollo ¿qué? De cable en la mano y el micrófono acá. Y tú tenías que hasta desarrollar una habilidad para mover el rollo porque el salón era así largo y tú tenías eso y tú hasta jugueteabas con ese cable, lo ibas soltando, lo ibas recogiendo. O sea, no maestro, o sea, uno de niño no miraba los de micrófono y uno, wow, qué privilegio, eran los vaqueros de la congregación, soltaban ese micrófono, pasaban.
se podían quedar de pie delante de todos allá adelante, o sea, nada. Y bueno, ya fui creciendo, ya después esos privilegios como que uno ya los va viendo normal, ya el otro mundo. Estuve en sonido, cuando en ese tiempo eran CDs, un montón de CDs y uno tenía que saber cuál de todos los CDs para no equivocarse. Tuve privilegios de dar disertaciones, discursos de enseñanza, no discursos públicos de media hora, pero sí discursos de enseñanza de 15. Lo máximo que llegué a dar fue de 15 minutos en una congregación. Fui precursor regular también, no por mucho tiempo, pero sí estuve sirviendo de precursor regular, fui precursor auxiliar muchas veces, sobre todo en la época de vacaciones. Uno aprovechaba para salir a predicar a eso de las 4 de la mañana. 4 de la mañana, Israel. Salía uno a esa hora. Uno tenía que hacerse en ese tiempo sus 50 horas y como eran época de vacaciones, pues bueno, decía, vamos a darle con toda. Yo recuerdo, no me acordaba de eso, pues yo recuerdo salir a las 4 de la mañana, levantarme y a las 4:30 ya estar bañadito con mi ropa de testigo de Jehová, mi bolsito, la separación y ir a un lugar. Yo era el que sacaba el grupo y eran unas hermanas, éramos poquitas y nos íbamos a los paraderos de buses y a esa hora ya estaban en movimiento y a esa hora ya estaban entregando trataditos, hablándole a la gente. Ay, la mañana, señor, yo no me acordaba de eso. Pero sí, después con el tiempo pues tuve otros privilegios, participé en dramas, hace mucho tiempo los testigos de Jehová en sus asambleas o convenciones de 3 días, ellos hacían dramas, representaciones dramáticas de relatos bíblicos o dramas de la actualidad, de situaciones que a veces se presentan en los testigos de Jehová. Y yo recuerdo haber participado al menos en 2 dramas en aquel tiempo. eh, Era una recocha los ensayos previos, que eran 3 meses antes. Eso sí era un goce, una recocha de recocha. Y luego de eso sí ya recuerdo otros privilegios, dirigir grupos de señas. Yo aprendí lengua de señas en una congregación, lo aprendí muy rápido. Y luego estuve dirigiendo grupos. A mí me asignaban la responsabilidad como de ser el anciano, aunque no era anciano, ni siquiera un siervo muy ministerial. Pero es como si ellos me decían, los ancianos me decían, tú eres el anciano de señas. Y es que a mí me tocaba organizar que el territorio, la interpretación de las reuniones, asignar las partes, prepararlas. Era muy agotador, pero pues como uno lo hacía por amor a las personas audioimpedidas, a los sordomudos, pues uno lo disfrutaba, pero era muy agotador. Digamos que esos fueron los privilegios que yo llegué a tener. Eh, Quería ir a Betel, quería ser anciano, quería hacer un montón de cosas, pero bueno, no se dio y menos mal no se dio. Una pregunta, las atalayas normalmente saben tener figuras de destrucción, de fallecimientos, del apocalipsis. Cuando tú eras niño y veías estas figuras, ¿qué pensabas de tus familiares que no eran testigos de Jehová? ¿Y Que se cómo iban era a la morir. relación? ¿Y cómo era la relación con esos familiares? Eh, Como yo era muy niño, y yo me tomé muy en serio desde niño estos temas, yo miraba todas las fotos y yo me imaginaba las caras de mi familia. Yo era sádico, ¿eh? Yo me imaginaba las caras de ellos ahí. Yo, sí. Y a veces yo les predicaba a mis familiares, a tíos, y ellos, sí, papito, sí, pero no. Entonces, uno ya lo miraba y uno por dentro ya decía, te va a morir la magia, ¿no? Ya, yo lo voy a castigar. pero, pero la verdad es que eh, no fue algo que a mí hoy lo miro para atrás y digo, "Buah, qué mal estaba", pero bueno, era un niño. Ya a medida que crecí y empecé a ver las cosas diferentes, ya me tomaba más en serio y me preocupaba por aquellos familiares que no eran testigos de Jehová, por ejemplo, mi madre. Y uno decía, bueno, por amor a mi mamá, yo voy a hacer todo lo que sea posible, que Jehová me pide hacer de manera estricta, con tal de que ella pueda volver a la organización y vuelva a estar aquí y pueda tener yo la posibilidad de pasar la eternidad con ella. Y pensaba todo el tiempo. Llegaba a llorar a veces, esto es algo muy íntimo,
pues llegaba a llorar a veces recordando, imaginándome a mi mamá. O sea, a todos mis familiares, yo solo quería tener a mi mamá dentro de la organización para que no se perdiera el paraíso, para que no fuera destruida en el mundo. Claro. Y yo recuerdo, esto que te voy a decir es en serio, de niño, de adolescente y ya de adulto llorar, imaginándome la vida eterna, pero sin mi mamá. Y yo lloraba, Wow. y yo lloraba, yo decía, ¿cómo lleno? O sea, yo me imaginaba eso, yo me imaginaba también hablando con Jehová y diciéndole, Jehová, yo sé que estoy en el paraíso ya, pero ¿cómo lleno ese hueco que queda? Es que ese hueco, tú no me vas a reemplazar a mi mamá con otra mamá, así, ella mi hermana, mi mamá, ¿cómo la lleno? Ya no está, murió en Armagedón. Y eso me ponía muy mal. Digamos que esa es la única cosa cuando pienso en estas imágenes de Armagedón y eso, y en mi familia, solo se me viene a la mente esa escena, que tu mamá no estuviera allí y el dolor que yo no todo. O sea, tu mamá era testigo de Jehová, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó a tu mamá? O sea, que se inactivó? ¿Qué le pasó a tu mamá? No, ¿Por qué tenías esos pensamientos? en algún momento ella fue testigo de Jehová. Yo recuerdo que hasta que yo tenía como los 7 añitos, ella todavía era testigo de Jehová. Previamente ya había pasado por algunas disciplinas, pero volvía. Pero como a eso de los 7 años, que yo tenía 7 añitos, ya fue la última vez que mi mamá la expulsaron y yo dije, guau, ¿y será que va a volver? No va a volver, pero yo estaba muy pequeño y uno siempre guardaba la esperanza que volviera y pasaban los años, los años. Casi 17 años demoró ella por fuera. Eh, y la verdad es que ya ella era testigo de Jehová, ella llegó a ser también precursora regular una vez, me parece haber escuchado esto en la familia, que yo era muy pequeño, yo por ahí incluso que tengo fotos donde ella estaba predicando. Entonces, ya ella no estaba, para cuando yo ya tenía 8 años, yo recuerdo, ya empecé a ir a las reuniones sin que mi mamá estuviera pendiente de si yo iba o no iba, sin que mi papá estuviera pendiente de si yo iba o no iba. O sea, ya era algo personal que tenía que tener en cuenta ir a la reunión. O sea, tú no. ¿Cuándo fue el último contacto que tuviste con tu mamá? Bueno, es que mi mamá ya volvió, como te decía, Ok. sí, dame un segundo, perdón. Claro, claro, claro. Bueno, como te decía mi mamá, eh, cuando yo recuerdo que mi mamá, cuando yo tenía como 7 años, ya ella estaba por fuera, se habían disciplinado. Obviamente no voy a decir por qué, sencillamente la disciplinaron. Estaba allí. Pasan los años, a los 11 años yo me bautizo y ella todavía no volvía. Y recién yo llegaba a tener contacto con ella, pero era muy esporádico. O sea, conversaciones muy cortas, muy puntuales. Mamá, ¿cómo está? Iba, la visitaba, pero eran breves momentos. No era que yo me quedara con ella un buen día, un fin de semana. No. Lo que pasa es que mis papás, pues, son divorciados. Entonces, pues, ella, cuando la expulsan, ya ella se va de la casa y los que estábamos en la casa, pues, seguíamos siendo testigos de Jehová. Yo todavía no lo era, pero seguía creyendo en Jehová y en todo esto. Y yo a esa edad yo hubiera podido irme con mi mamá en cuanto a mi mamá, y yo voy a hablar con mi mamá, a mí no me importa. Pues yo, ¿verdad? Pero no, yo no sé eso, yo dije, no, yo voy a primero. Y luego el contacto con ella era, como te decía, muy poco, por respeto a esta norma que había de cero contacto. ¿Sí? Entre menos tú le hables a un familiar expulsado, más amoroso eres tú con esa persona, porque más la estás acercando, que extrañen congregación y a que extrañen a la familia, y por eso va a sentir una motivación más para volver. Y yo sé, Israel, eso ya es chantaje emocional, pero Sí. uno no lo identifica. Cuando uno se sube a uno no lo identifica. Uno siente que lo que uno está haciendo realmente es lo más amoroso, porque las publicaciones dicen eso. Entonces, siempre fue mi contacto así muy nulo. Incluso recuerdo una pequeña época de mi vida, como 3 meses, haberme
Que fue cuando yo terminé mi colegio, yo le dije a mi papá, quiero ir a mi mamá. Hoy lo miro y yo digo, ¿por qué hice yo eso? Y yo extrañaba mucho a mi mamá. Y yo me fui, yo dije, me voy para donde mi mamá y me mudé con ella. Y ella, claro, papi, pues, me recibió con mucho amor. Todo. En ese tiempo fue cuando yo estuve en señas, aprendí señas y todo eso. Pero llegó un momento donde yo empecé estaba en plena adolescencia y claro, en plena adolescencia pues tiene sus momentos de hormonales y todo esto. Y entonces yo hablaba con los que dirigían la congregación en ese momento, les contaba que me estaba pasando algo, yo sentía debilidad. Entonces ellos recuerdo que me decían, es que tú vives con tu mamá y tu mamá te cuida. ¿Y cuánto? Yo recuerdo que me decían, ¿tú cuánto hablas con ella? Y yo, pues lo normal, como una mamá, yo llego, hola mamá, nos saludamos, porque yo traté de hacer, Espera un momento. Es que no puedo evitar este momento que me dicen porque ellos, ¿a qué te refieres? A los ancianos. sí, los Te ancianos de la congregación. decían que lo que te está pasando como malo era por culpa de hablar con tu mamá. Claro, ellos me decían, Alexander, a ver, yo recuerdo que el anciano me decía, cuéntame cómo tú hablas con tu mamá. Y yo, pues lo normal, aquí, así, así, y está bajo el mismo techo, ¿no? Y yo, pues sí, claro, yo digo, allá. El espíritu de Jehová se aleja de ti cuando tú estás ahí. Tú no puedes estar ahí. Si tú quieres que Jehová te ayude a ti con tus luchas personales, si tú quieres mantenerte puro y fiel a Jehová, no sé qué vas a hacer, pero ese lugar no. Yo tenía apenas 17 años y yo recuerdo que yo, claro, uno súper adoctrinado, yo, verdad, el espíritu de Jehová se aleja, se entristece conmigo. Yo acabo hablando con mamá, ¿verdad? Ya estás pulsada, pero a mí, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Fue el único momento donde yo pude sentir que yo me estaba acercando a mi mamá y tener una relación con ella fuera de la religión, sino de padre, de madre e hijo. Pero luego pasó eso, yo dije, no, me voy de ahí. Yo recuerdo conseguirme dinero prestado, era muy joven, tenía 17 años, e irme a una piecita con tal de no seguir en el mismo espacio con mi mamá. O sea, loquísimo. Y dije, bueno, me voy. Y me aventuré, me fui. Nunca había estado en un lugar bajo techos diferentes a familiares, pero yo dije, con tal de mantenerme puro y hacer feliz a Jehová, no, me voy de la casa y no voy a estar más con mi mamá. Solo duré con ella como 3 meses. Te hago una pregunta. Yo también tengo mamá. Yo sé que todos los que estamos escuchando de aquí tenemos mamá y papá. Cuando tú saliste de la organización, uno experimenta ciertos dolores, tristezas, experimenta muchas cosas. Cuando te sucede algo negativo, ahorita, en este momento, Alexander, ¿dónde va? Si Alexander ahorita tuviera la peor noticia del mundo, ¿a quién acudes si no es a tu mamá? Te pregunto, o sea, ¿a dónde vas cuando Alexander está triste? Cuando ya se le cae el mundo y ya no puede más. O sea, yo voy donde mi mamá, es el lugar, para todo hijo es el lugar seguro. La casa de mamá es el lugar de seguro donde uno encuentra refugio, cariño, abrazo sincero. Pero Alexander, ¿dónde va ahora? Cuando está mal. A la cama, a llorar. Es triste, pero es la verdad. Y ahora que empecé a hacer esta labor del activismo, ahora con más razón, solo tengo la cama. O sea, cuando estoy derrumbado, solo tengo la cama. Cuando me siento mal, cuando me pasa algo mal. Y bueno, tengo una hermana que amo, que quiero mucho, mi hermana menor, que ella nunca fue testigo de Jehová y ha sido también un apoyo emocional muy grande para mí. Y un familiar con el que vivo aquí también, que es una prima, que también pues sabe de los testigos de Jehová y todo, que han sido un apoyo para mí muy grande. Y mi novia también. Aunque estamos en la distancia, también ha sido un refugio emocional muy, muy, muy bonito en esos momentos. La verdad que cuando me pongo mal, Israel, te voy a decir algo, esto también es muy personal. Yo todavía no he vuelto a orarle a ningún ser, o sea, a orar con un Dios, con un ser, no. Después de que yo conocí y desperté y vi todas estas cosas que estaban mal, yo pausé eso, yo dije, esto espiritual, yo dije, hasta no tener claridad de quién es Dios, cuál es ese Dios, cómo es ese Dios, no me voy a exponer a energías o a fuerzas superiores que yo no sé si me están escuchando lo que yo quiero que me escuchen. Entonces prefiero
para mi interior quedarme y es algo que hago. No, entonces cuando me pongo mal, pues sí, ya no tengo mi mamá. Y ahora que estoy haciendo esto, menos tengo familiares que, porque ya me dijeron, hasta que no vuelvas, no llames a menos que, que esté pasando algo muy grave en tu vida. O sea, yo me imagino que me esté muriendo. Me estoy muriendo. Ahí sí puedo llamarlo. Pero, y luego está también que, también por otro lado decidí no hablar más por lo menos con mi mamá, porque como es una persona que para mí es tan importante, aunque no estuvo en muchos años de mi vida, como es una persona tan importante para mí, se me hace muy fácil caer en, en provocaciones de sentir, eh, o sea, en sentirme débil emocionalmente delante de ella. Si ella me dice algo que me hiere, ya, no. Entonces tomé la decisión de protegerme emocionalmente, mantener mi paz y sostener mi propia paz y tuve que decirle, mamita, te amo mucho, yo te quiero, pero por mi bienestar, por ahora prefiero que no nos comuniquemos. No sé hasta cuándo, pero necesito sentirme tranquilo. Porque si esto fue reciente, hace poco, ha habido fue una ola muy grande de, ¿cómo te diría? Como una conmoción muy grande en mi familia. Ellos ya saben que yo ya no estaba reuniéndome, que yo tenía muchas preguntas, pero ellos nunca pensaron que yo iba en algún momento a hacer activismo. No se lo imaginaron. Entonces, claro, ha sido para ellos un choque psicológico muy, muy grande y, y pues no los tengo. La verdad es que ellos me dijeron, o sea, en otras palabras, para ellos Jehová es más importante y la imagen, la buena imagen o la buena reputación de la religión de ellos y de la organización es más importante que el bienestar o saber del bienestar de sus familiares, de su hijo, de sus hermanos. Entonces, pues yo los respeto obviamente, pero no comparto esa manera de pensar y les dije, yo sí estoy aquí y todo el tiempo antes de hacer activismo yo estuve comunicándome con ellos, llamándolos, cómo estaban, en lo que podía ayudar. Pero en el momento en que ya yo empecé a hacer activismo y vi la postura que ellos tomaron de que sencillamente no lo iban a admitir, no lo iban a respetar, yo dije, bueno, pues yo no voy a dejar de hacerlo. De hecho, mi padre me pidió que dejara de hacerlo y tuve con él, cruzamos palabras donde yo tuve que hablarle muy firme a mi papá. Yo a mi papá lo amo, él hizo el papel de papá y mamá y es una persona maravillosa, mi papá, maravilloso. Pero pues es una persona que está adoctrinada toda su vida, desde los veintitantos años estuvo ahí y esa es su vida también. Entonces, yo con él tuve que ser firme y decirle, yo te quiero, te respeto, pero así como yo respeto tu decisión de ser testigo de Jehová y no te pido que no prediques, no me digas a mí que deje de utilizar mi boca para decir lo que para mí en este momento es la verdad, o para mostrar las mentiras que pueden haber en esa religión, porque esa es mi decisión personal, o sea, es mi derecho a hablar, mi libre albedrío, y lo ejerzo de esta manera, queriendo ayudar a las personas a entender que allí adentro todo lo que se vive no es como tú lo ves por dentro, hay más cosas. Excelente, sé que me he quedado helado, frío, con todas las cosas que me has dicho, porque si yo pensé que la gente pasaba cosas crueles, realmente cada vez me sorprendo más a medida que uno escucha estas experiencias y, y yo me siento mal. A veces uno cree que uno está mal y cuando uno va conversando y ve otras experiencias, uno va aprendiendo realmente que dentro de los testigos de Jehová se sufre mucho, sufre mucho. Este, ya en la adultez, ¿no? Ya cuando ya recibiste los privilegios, ya, tú te casaste, ¿verdad? Sí, Ok, ya cuando tú te casas, ¿qué es lo primero que tú comienzas a ver? ¿Qué es lo primero que te comienza a despertar para comenzar a cuestionar? eh,
La verdad, bueno, ya yo llego a la edad adulta, ya estaba casado, me casé muy joven, pero mentalmente tenía claro muchas cosas, entonces pues también considero que sabía lo que estaba haciendo cuando me casé. Y mientras estuve allí, la verdad, todavía no cuestionaba nada, todo me lo tragaba entero, todo, todo. Cuando yo empiezo a ver cosas malas en la congregación, yo decía, bueno, es que no somos perfectos, lo que dicen todos los testigos de Jehová. Si tú hablas con un testigo de Jehová, te va a decir la famosa frase, la organización de Jehová es perfecta, pero está compuesta por seres humanos imperfectos. Entonces yo también lo aplicaba para mí cuando había disonancia cognitiva y miraba cosas que estaban mal. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ya llegué a la edad adulta, yo recuerdo chocar con personas que tenían privilegios como precursores especiales. Los testigos que estén escuchando esto lo van a entender. Los precursores especiales, que son personas que predican en el mes 130 horas, llegué a chocar o llegué también a tener puntos de vista encontrados también con superintendentes y con ancianos, con muchos ancianos. Porque yo, aunque no era un anciano, el historial mío y mi manera de comportarme y muchas cosas hacía que de alguna manera ellos mm, me tuvieran en cuenta y me respetaran. Y además yo ya estaba casado, entonces como que uno proyectaba más esa imagen de tener los pies en la tierra y te respeto. Y cuando yo miraba cosas que estaban mal, yo era de los que no se podían quedar callado. Yo abordaba a los hermanos en privado, sin intentar ridiculizarlos, pero yo les decía las cosas. Así fueran ancianos, así fueran precursores especiales, lo que fuera, yo iba y les decía. Y los enfrentaba, les decía, ¿por qué? Y yo cogía la Watchtower, el programa que ellos tienen, el de la Watchtower Library, que es como un programa no en internet, sino en los computadores que instalan. Y yo se los ponía en frente y les mostraba, mira, aquí dice esto. Ahora necesito que usted me muestre por qué usted está haciendo eso, porque usted está pidiendo eso a los hermanos. Entonces, tuve bastantes momentos donde yo tuve esa disonancia cognitiva, pero no despertaba, sencillamente todo me lo tragaba. Seguía pensando, bueno, al final todos somos imperfectos, yo soy imperfecto, él es imperfecto, así que tenemos que tolerarnos, como dice la Biblia, soporten, Jehová, tengo que soportar a mis hermanos, tú me has soportado a mí, yo también he cometido errores. Entonces, uno como que así se va tragando esas cosas que ya son red flags, ¿sí? De, ojo, cuidado, atención, alerta. No, uno las va omitiendo. Y luego a la vez uno va defendiendo, eh, porque a la vez que uno va viendo cosas que están mal dentro de las congregaciones, al mismo tiempo uno está predicando y haciendo nuevos adeptos, o sea, dando estudios, y uno tiene que irle mostrando a esos nuevos estudiantes que esas cosas a veces pasan en la organización para que vayan como preparándose para que una vez que entren no se vayan a desanimar. Entonces uno también tenía que manejar el equilibrio, primero el equilibrio emocional para uno no desanimarse cuando miraba cosas que estaban mal, y luego el saber hasta dónde se le podía mostrar a los nuevos para que amaran la organización, no se desilusionaran, pero tampoco hablaran mal de ella. Entonces pasó mucho tiempo para que yo pudiera como que empezar a darme cuenta que había cosas que estaban mal y que ya no me hacían feliz, que ya yo no podía tolerar, pero pasó mucho tiempo. Ok. ¿Qué es lo peor que tú viviste dentro de la congregación y, y te quedaste callado o no reaccionaste? ¿Qué es lo peor que viste? La peor Bueno, experiencia. ay, hay muchas cosas que uno vive y que por respeto a veces a las personas de esa historia, uno prefiere no hablar de esas cosas. Pero viví cosas muy feas, entonces te voy a contar una cosita, pero ya hazte la idea de que han habido o sucedieron cosas peores. Eh, yo recuerdo cuando yo me casé, un hombre, un anciano, un precursor,
especial, hacerme la vida imposible a mí nunca me había pasado eso, hacerme la vida imposible, porque no quería que yo me casara con esa hermana, con esa mujer, porque para él esa mujer no podía ser para mí. Entonces, eh, fue la primera vez que yo tuve que empezar a darme cuenta que los ancianos no eran angelitos, no eran moneditas de oro. Hasta ese momento yo todavía los veía con mucho respeto, pero cuando yo empiezo a ver esas actitudes en este hermano, yo decía, pero este hermano, ¿qué le pasa? O sea, y él me decía, cuando él hablaba conmigo, me decía, usted tiene que aceptar lo que yo le diga, porque el Espíritu de Jehová está conmigo. Así me lo decía. Me decía, yo doy discursos en las asambleas y he dado muchos discursos en las asambleas, muchas partes. A mí Jehová me tiene en cuenta y el Espíritu de Jehová está conmigo. Yo estuve en Betel. O sea, me nombraba sus privilegios como un sinónimo de espiritualidad y de conexión con este ser superior y de estar ahí como conectado recibiendo la señal de Jehová, así el Espíritu Santo, y me decía, es lo que yo diga y mi visión es esta y la tienes que aceptar, porque si no, no estás obedeciendo a Jehová. O sea, obedecerlo a él era igual a obedecerlo a Jehová. Eso chocó conmigo, porque claramente yo que conocía muchas cosas y la Biblia, yo decía, pero lo que él me está pidiendo, que era que no continuara esa relación con la persona con la que me casé, no tiene un sostén bíblico, no tiene un soporte de dónde. Es que ni siquiera las publicaciones que hacen los testigos, ni siquiera ahí había algo. Entonces me di cuenta que dentro de las congregaciones, todos los ancianos, o muchas, siempre suceden cosas donde ellos imponen su criterio, ¿cómo se diría? Como sus gustos personales, los imponen. No todos, no todos. Meto la mano por algunos que conocí que de verdad amaban a los hermanos, se esforzaban por decir, hacer cosas bonitas por ellos, cuidarlos, estar atentos, pero también había joyitas, joyitas. Y, y bueno, llegué una de las cosas que también a mí me sorprendió mucho fue que uno de los hermanos que estuvo en el comité cuando a mí me sacaron de los testigos, uno de ellos, tiempo después, justo como al año completo, también le hacen un comité a él. Él era anciano precursor especial también. Y lo que él hizo, yo me llegué a enterar lo que pasó, grave, las cosas que pasaron, que uno decía, ¿pero qué? ¿Cómo? Entonces, esas cosas como que uno las tiene que asimilar cuando uno es testigo de Jehová y decir, bueno, dentro del pueblo de Jehová está compuesto por imperfectos y pasan muchas cosas, de todo pasa. Y había que como que normalizar ese tipo de acciones de ellos, normalizarlas, porque al fin y al cabo, esta es la verdad. Ahorita que me acabaste de decir que te llegaste a enterar lo que le pasó a él, ¿significa que no existe una privacidad de lo que le pase a alguien y por qué es juzgado? O sea, todo el mundo se entera, tomo lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, todo el Sí, mundo sabe lo que te pasó a ti, por ejemplo, por qué te sacaron o sí, por qué sacaron a alguien. sí, mira, te voy a decir la verdad. Ellos te van a decir, los testigos de Jehová te van a decir, no, eso es privado. Sí, en papel se dice que esas cosas son confidenciales, pero en la práctica, o sea, el papel es una cosa, pero en la práctica la información siempre se filtra de alguna manera. ¿Cómo? No sé, el espíritu de Jehová o el espíritu del diablo, pero hay algo que hace que la información se filtre y todos en algún momento. Y luego también es que hay cosas que son obvias. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando este, este hombre que te digo, que estuvo en mi comité y me juzgó, y que el año salió, por ejemplo, te la pongo así y ya es muy obvio. Lo expulsan a él en una reunión e inmediatamente también nombran a una persona muy joven, recién legal, digámoslo así, también salir expulsada. Entonces ya todo el mundo se queda, o sea, no te vamos a decir qué hicieron, pero justo hoy el anuncio fue que Julanito y Julanita están expulsados. Y luego se filtra la información, siempre. Por ejemplo, en mi caso, las cosas por las que a mí me llegaron a juzgar y eso,
yo sé que muchos, y yo sé que muchos que están viendo este video, muchos tienen una idea de las cosas, no tienen la información completa, porque obviamente la información completa solo la tengo yo, y si está Dios, pues el que vio todo, pero, pero la verdad es que no sé cómo, pero siempre la gente se entera y te ve raro, te ven así, como, yo ya sé por qué te sacaron. Entonces, eso pasa, no sé en otras religiones, pero eso pasa. Entonces, o son muy obvios cuando dan el anuncio, o te voy a poner un ejemplo, la esposa de uno de los que estuvo en el comité es chismosita y logró sacar información y la repartió. Pasa. Revictimizan a uno, creo, ¿no? Con eso hacen un daño extra. Del daño que te Es hicieron, chisme. un No, daño y es extra. chisme. Irra, es chisme. Todo lo nuevo, toda novedad en una congregación, vale la pena contarlo porque es la novedad. Y quien tenga la novedad, quien primero tenga la novedad, le hacen esa cosita, esa satisfacción. Yo tengo que contarlo. Te voy a contar algo, te voy a contar algo que pasó una vez. Mira, voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando yo estaba en una congregación, yo tenía un amigo muy cercano. Yo sé que las personas que van a ver esta entrevista y que son de allí van a identificar a esta persona, pero las cosas como son. No voy a dar nombres de todas formas. Pero un amigo mío muy cercano en algún momento llegó a hacer algo que, bueno, se dejó llevar por un mal deseo y él y yo trabajábamos en un lugar, en un mismo lugar, compartíamos el trabajo a medio tiempo y él en algún momento empezó a sustraer cosas que no eran de él, del jefe. El jefe era un estudiante de la Biblia, un anciano le daba clases a él y él empezó a sustraer esas cosas. Mucho, estamos hablando de mucho dinero. Y el jefe creía que era yo. Y aparentemente todo señalaba como si yo fuera el que estaba sustrayendo eso. Este amigo mío, pues también testigo, también de la congregación y todo, eh, no sé qué le pasó, la verdad, porque él es en el fondo, yo sé que en el fondo y afuera, él es una buena persona, él es una buena persona, pero bueno, no sé, no creo que haya sido la necesidad, la verdad es que él vivía con sus padres, tenía todo cubierto, pero digamos que la imperfección, algo hizo que quisiera dinero, ¿no? Y pues vio la facilidad y empezó a sacar plática de la caja fuerte del jefe, en que se diera cuenta. Hasta que un día el jefe puso una cámara en la zona donde él tenía la caja y nosotros manejamos caja y todo, pues porque éramos testigos de Jehová y él era estudiante de la Biblia y él, ¿en quién más iba a confiar tanto como en dos testigos de Jehová? Yo que estaba juicioso con el tema de señas, el otro que estaba que se iba para Betel, o sea, súper espirituales esos muchachos, me cuidan el negocio, diría el jefe. Pues él un día, cuando se dio cuenta que le estaba faltando plata y sospechaba de mí, de hecho me empezó a tratar mal, me empezó a tratar re mal ese hombre, que hasta yo en algún momento me le paré y le pedí respeto y después el anciano tuvo que hablar conmigo, Alex, él es un estudiante de la Biblia, me mostró textos y yo le decía, sí, pero es que me está tratando mal, o sea, tampoco. Entonces, este jefe, pues ya estaba psicoseado y creía que era el que estaba haciendo eso. Entonces, hasta que un día pone una cámara y con esta cámara logra captar quién era. Yo llego al siguiente día, él tenía todo cerrado el negocio, yo lo tenía que abrir, me dijo, no abra todavía, entre. Y me sentó al frente de él. Y ese hombre, que era un señor así, acuerpado, grande, mayor, empieza a llorar como un niño delante de mí y a decirme, perdóname, Alexander, perdóneme. Y lloré, señor, se quita la capa y se secaba. Perdóname, yo creí que había sido usted. Y él quería mucho a este otro chico, lo tenía en alta estima. Y cuando él vio los videos, se le rompió algo por dentro, le dolió mucho. Bueno, a mi amigo obviamente lo encararon, le tocó volver la plata, admitir su error, le hicieron una disciplina. Y creo que ahorita está bien dentro de todo. Eh, bueno, fue un error en algún momento. Esas cosas, ese tipo de cosas yo las paso, ¿sí?
Otras cosas yo digo, no, esto no debería estar pasando y esa persona no debería estar ahí. Pero ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de cosas yo las paso. Pero esa fue algo que a mí me hizo entender que incluso dentro de la congregación, aquellos que pueden ser tus amigos, en el fondo, pueden en cualquier momento darte la espalda para poder tener a ellos lo que ellos quieren, a su conveniencia, a costa de tu buen nombre, a costa de tu trabajo, a costa de tu imagen, no importa. Esas cosas pasan, esas cosas pasan. Sabes que quiero recalcar algo de la historia que tú me dijiste que me llamó bastante la atención y es el anciano. La pregunta es, ¿hasta qué punto se meten los ancianos en tu vida? Ya se metieron en tu trabajo. O sea, ya me parece muy tóxico tratar de meterse en el ámbito laboral. Te pregunto, tú que fuiste casado, ¿qué tanto se meten? Puede ser más explícito, ¿se meten también en la vida sexual? ¿Te hacen preguntas incómodas? ¿Qué tanto están los ancianos involucrados en la vida de los testigos de Jehová para que todo el mundo lo pueda conocer? Porque eh, Bueno, en otras iglesias son líderes y queda ahí en la iglesia, ¿no? Pero, ok. ¿cómo los testigos? De nuevo, en papel una cosa, en la práctica otra. Esto pasa mucho en los testigos de Jehová. En papel una cosa, en la práctica otra. En papel se supone que ellos tienen que respetar la intimidad de las parejas y todo eso. Y la verdad es que intentan hacerlo, pero muchas veces los ancianos, los hermanos maduros, cuando uno les cuenta un problema que tiene, muchas veces ellos empiezan a hacerte preguntas incómodas sobre tu intimidad. ¿Y si está funcionando esto? ¿Y si están siendo frecuentes? ¿Y si está satisfaciendo a tu pareja? Sí se meten, sí. Y la verdad también yo recuerdo cuando yo recién me casé que yo también tenía hasta dudas de cosas, de temas de la intimidad. Y uno también, en parte, cuando uno es ingenuo, uno hasta pide asesoramiento, imagínate. Y ellos con mucho gusto te asesoran. Te dicen, no, sí, mira, esto aquí para Jehová está mal. Esto aquí, tenlo en cuenta, hablen los dos. Esto aquí no está mal. Entonces, hoy, en este momento, ya como que ellos en esos temas, ya como que ellos han entendido que hay un límite y que no deben meterse tanto. Pero aquí pongo un punto aparte. Cuando se trata de un comité judicial, o sea, cuando se trata de que te estén juzgando a ti por algo que tú hiciste o confesaste o te pillaron, ellos ahí hacen preguntas incómodas y se te meten hasta el fondo de tu cuerpo. O sea, si ellos no sé por qué, pero para tener la información completa, como no reciben visiones de parte de Jehová ni juicios, la única manera de ellos poder comprender todo es hacer preguntas súper, hiper, mega incómodas, a veces hasta de temas sexuales, tanto de la intimidad tuya como de tu propia intimidad personal. Se te meten, o sea, por ello se te meten con temas como la pornografía, la masturbación, las fantasías sexuales que tú puedas tener, eh, expresiones comportamentales de la sexualidad, todo, si fuera por ellos, saber todo eso de sus adeptos con tal de poder ayudarlos, ellos aceptarían esa información. Pero ahorita como que ya son mucho más respetuosos, conscientes que hay límites y tratan de respetarlos. Pero vuelvo y te digo, cuando se trata de un comité judicial, no, ahí sí ellos van a todo. Sabes que me llamó la atención esta parte que tú dices, que como no tienen el espíritu, tienen la necesidad de preguntar de todo. Esa parte quería recalcar, ¿no? Otra Sí. pregunta, cuando se trata de una persona menor de edad, también y que ha cometido, como tú dices, esta parte cuando expulsaron al anciano y expulsaron a casi una legal, entrevistan a esta persona a solas y le hacen esa misma clase de preguntas. Y cuando ya es un menor de edad, menor, depende de la, si es un menor, una persona muy pequeña, sí toman en cuenta primero a sus papás y tratan de que los papás estén presentes, o sea, piden el permiso. En el pasado no era así, en el pasado incluso llegaban a
Llegaban incluso a hacer que tú hablaras en privado con la persona que, por ejemplo, te abusó, un ejemplo, o te hizo daño, con el fin de poder, por ejemplo, hacer las paces, ¿sí? O encararlos. Esas cosas han llegado a pasar. Ahora no. Ahora ya eso cambió. Ellos revisaron sus políticas internas y modificaron eso pues como para respetar que es un menor de edad, ¿sí? Entonces ellos tratan de curarse en salud al respecto. Han habido excepciones donde se han pasado por alto la regla, tal vez, pero en eso sí yo puedo dar fe de que muchos, o al menos los que yo conocí, los casos que yo llegué a conocer, sí trataban siempre de respetar por lo que fuera, o sea, que si tu hijo fumó, que si tu hijo robó, siempre los papitos presentes, ¿sí? Para que el niño o la niña no se fuera a sentir intimidada con dos hombres grandes haciéndole preguntas, no, los papitos presentes, primero hablaban con el papá, después papá, sí, vamos, hija, te quiero, y así tal cual. Por la misma línea del tema, ¿cuántos abusos hubieron en tu congregación? Y si no hubieron algún acontecimiento que tú puedas narrarnos que crees que fue importante y que de repente lo normalizaron en tu congregación. En todas las congregaciones, como hay muchas cosas que no salen a la luz de manera oficial, o sea, a veces, como te decía, la información se filtra, entonces como que no hay algo oficial, pero en casi todas las congregaciones hay temas relacionados con abuso, ¿cierto? O con cosas que llegan a ser casi un abuso, muy parecido a un abuso. Y a veces yo lo pienso y yo siento que lo que voy a decir es un pensamiento muy personal mío de análisis. Y yo siento a veces que hay algo en esta organización y en muchas religiones también. Hay un espíritu invisible, una fuerza, una energía, algo que como que hace que esto se propague en estos círculos religiosos en donde hay menores y hay adultos. Entonces, o sea, yo siento que en esos espacios como que es más fácil que prolifere este tipo de cosas. Y llegué a conocer de varios casos, tanto en mi familia, como por fuera de mi familia y amigos. ¿Cuántos? No los he contado, pero más de tres, más de cuatro, sí. Y como te digo, también ya hoy sé que esto pasa en muchas congregaciones, no solo en las que yo llegué a estar, que al fin y al cabo no fueron muchas, pasa en muchas congregaciones. Como tú tienes hijos, pregunta, o solo te casaste. Sí, yo me casé y con la persona que me casé, ella tenía una niña ya y con ella pues formamos un hogar y esta niña, antes de yo casarme, ya yo era su papá, ya me Okay. decía papá. Entonces, para mí, yo la cogí como mi hija y es mi hija. Yo la veo como mi hija. Desde ese punto, de ese sentimiento como padre, bueno, como esposo, ¿tú crees que los testigos de Jehová, desde tu punto de vista personal, tú crees que los testigos de Jehová es un lugar seguro para las familias? Depende, bueno, antes hago una aclaración, es mi ex esposa, ¿no? No soy el esposo de ella. Eh, Legalmente ya no somos esposos, tal vez desde el ámbito religioso espiritual, todavía yo encajo en ser su esposo, pero legalmente ya no soy su esposo, entonces no. Esa aclaración la quería hacer. Si quieres, esa la puedes quitar. No, no sé. Sí, lo mejor la quito. De todas formas, Isra, ¿qué te digo yo ahí? Depende. Sí puede ser un lugar seguro si los papás son conscientes de que hay que ser responsables en el cuidado de los hijos y no son confiados, ¿sí? Si ambos se empeñan en cuidar a sus miembros internos de su familia, a sus pequeños, a sus menores, y son conscientes de que no porque Julanito o Julanita se vea espiritual, se vea juicioso, vamos a dejarlo
que pase tiempo aquí, que entre, que lleve, que salga. Si son pilosos y no permiten esas cosas, sus hijos pueden crecer en un ambiente dentro de todo eh, protegidos. De hecho, ellos tratan, y esto lo tengo que decir, ellos tratan en papel y en videos de mostrar la importancia de que los padres cuiden a los hijos de estos temas que se pueden llegar a presentar, incluso dentro del mismo círculo familiar. Entonces dan pautas, dan consejos, hay videos, y eso me parece muy bonito, esa parte educativa está muy bien y hay que aceptarla. Y ahora la cuestión es trasladar esa enseñanza a la realidad, al núcleo familiar, a la práctica. Y sí conozco casos de familias que han hecho todo lo posible por cuidar a sus hijos y creería yo que lo han logrado, se ven que sus hijos están bien. O sea, es que como uno no sabe la vida interna de cada familia, pero uno creería que nunca pasaron por temas de ese tipo. Pero, pero si se descuidan, pueden llegar a pasar ese tipo de cosas. Y no solo no es porque sean testigos de Jehová, ¿no? Es porque el tener un vínculo social, un vínculo espiritual hace que muchas veces se bajen las defensas en el núcleo familiar y los padres de pronto sientan que sus hijos ya están seguros. Y no, hay que estar muy. ¿Qué opinas de los matrimonios testigos de Jehová? Los matrimonios, lo mismo, depende. Hay muchas cosas que para mí son depende, y otras cosas que sí netamente son buenas o malas. Depende. He visto matrimonios eh, que parecen ser felices. Yo sé que no hay un matrimonio perfecto, pero pueden llegar a sentirse felices dentro del conocimiento que tienen. Eh, Se ven muchos matrimonios dentro de los testigos de Jehová, ahora último de jóvenes, de personas muy jóvenes que se casan. También se ven matrimonios disfuncionales, se ve de todo, pero creo que los consejos, esa es otra cosa que yo alabo y me gusta, los consejos que hay en la Biblia, al lado de las publicaciones y cómo ellos aplican estos consejos morales para aplicarlos en la relación de pareja, me parecen excepcionales, me parecen muy buenos para que un vínculo amoroso, ya sea un matrimonio, unión libre, lo que sea, un vínculo amoroso, pueda florecer y pueda sostenerse a través del tiempo si aplica eso. Entonces, ahí tengo como una perspectiva muy equilibrada. He visto buenos matrimonios, pero también he visto matrimonios que se comen, que, que la pasan mal. Excelente. ¿Qué opinas de que la Watchtower, la organización de los testigos de Jehová, está recibiendo fondos de empresas que invierten en la bolsa de valores? Mira que yo cuando investigué eso, a mí me costó creerlo, ¿eh? Yo al principio yo dije, nada, mentiras apóstatas, mentiras apóstatas. Pero cuando yo lo investigué y me di cuenta que esa información, de hecho es pública, esa información es pública. Cuando uno entra a esos lugares y puede ver quiénes son los inversores y todo eso. Y dije, claro, y yo lo primero que pensé es, yo ahí, esa fue una de las cosas que yo dije, como que yo dije, ¿qué moralidad y qué moralidad? ¿Qué voy a yo defender la moralidad? Yo me la pasaba cuando era testigo de Jehová señalando la moralidad del mundo y diciendo, gente inmoral, esto, no hacen lo que dice la Biblia. Y cuando me doy cuenta de este tipo de cosas, yo digo, cuánta hipocresía. Entonces, como que yo dije, la moralidad definitivamente tengo que construirla yo en base a mis propios criterios y tomar en cuenta de pronto los principios bíblicos, pero como que se me quitó un velo muy grande y yo dije, no, qué hipocresía tan grande la que hay. Y el problema que hay es que muchos testigos no conocen de eso. Y es triste, ellos ni siquiera se van a tomar la molestia de investigarlo porque no lo van a hacer, no lo van a creer. Entonces no ni siquiera se asoman. Una persona que ha caído en el consumo del alcohol y la borrachera puede rehabilitarse dentro de los testigos de Jehová. Sí, con la abstinencia, digamos que sí. He visto casos de personas que recaen y se la pasan en un círculo vicioso de recaer, pararse, recaer, pararse, recaer, pararse,
por ejemplo, con temas como ese, ¿no? Como el alcohol y otros asuntos que pueden llegar a ser adictivos para el ser humano en cuanto a comportamientos o hábitos malsanos. Y sin embargo, he visto personas que se han podido sostener en el tiempo, absteniéndose. Yo recuerdo un anciano en mi congregación donde yo crecí, que él fue hippie. De hecho, él fue hippie. Y pues hippie en su época era con todo incluido, ¿no? Con todo. Entonces él era hippie y él contaba su experiencia y ya él ahorita es anciano en una congregación, pero también está súper anciano, ya tiene más de 60 años, hace rato. Y él dice, incluso yo llegué a escucharlo a él, que él a veces sentía el olor, ¿sí? De estas sustancias, de estas maticas, y le despertaba algo como el recuerdo de eso, pero su relación con su Dios y su fortaleza moral hacían que él se resistiera y luego ya se le iba ese deseo. Entonces sí, la verdad es que sí he visto personas que han podido en el tiempo sostenerse ahí, como otras no. Yo lo preguntaba porque como ellos pueden tomar unas cervecitas, entonces Ujú. veía la tentación ahí cerca. Si tú pudieras cambiar, si tú tuvieras el poder de cambiar las cosas dentro de los testigos de Jehová, ¿tú regresarías a la organización? La verdad, la única forma de que yo pueda regresar a la organización de los testigos de Jehová es así ellos cambien un montón de cosas doctrinales, normas, políticas, la historia ya no la pueden cambiar. Y esa es la única cosa que yo diría de la que yo me puedo pegar para que ellos cambien. Que ellos puedan cambiar su historial de profecías fallidas, de enseñanzas falsas, porque se la pasan actualizando, actualizando, y todo lo que se queda desactualizado ya se vuelve falso. Entonces, todas esas enseñanzas falsas, ya eso hace parte de su historia. Y los vínculos que han tenido, el tema de la ONU, bueno, tantas cosas que ya la historia está escrita y para mí, ya mi conciencia que fue entrenada incluso por la Biblia, ya no me permite volver a ser testigo de Jehová. La misma conciencia que yo entrené siendo testigo de Jehová. No me lo permite porque no puedo. Así ellos se arrepientan, porque ellos han dicho que no se van a arrepentir, pero si el día de mañana ellos dicen nos arrepentimos de haber profetizado y no haber cumplido. Ah, ellos lo que dicen es que ellos no van a pedir disculpas. Uh-huh. Y así pidan disculpas, lo siento. Eso nunca, como uno de los videos que yo tengo en mi canal. O sea, hay cosas que no debieron haber pasado nunca. Y que ya hacen que no puedan ser vistos como un pueblo escogido por el Dios verdadero. Si existe el Dios verdadero, no puede ser ese pueblo. Porque esas cosas nunca debieron haber pasado. Nunca. Entonces, la verdad, cambiar la historia ya no pueden. Hacer cambios doctrinales, hacer cambios en políticas, esas cosas con el tiempo las pueden hacer. De hecho, se ha visto que los gobiernos cuando presionan logran hacer que ellos inmediatamente tomen acción y digan, bueno, sí, vamos a hacer más light, vamos a permitir que la barba, que el pantalón, que los cruzados, pero aún así, aunque cambien todas esas cosas, por respeto a mi propia conciencia y a la verdad, yo no puedo volver a ser presidente. No puedo. Me gustaría, sí, siempre lo he dicho, me gustaría porque la burbuja es muy bonita, la burbuja es muy bonita, el paraíso, las promesas, todo eso es hermoso, pero la hermandad, todo es muy bonito. Pero estas cosas ya se trata, eso ya es un tema de, de respeto a la conciencia y no lo puedo pasar por alto. ¿Tú crees que los testigos de Jehová están creciendo, nivelándose o decreciendo? Para mí, cuando uno ve cómo venían en años pasados, ellos iban en crecimiento, pero de pandemia para acá, yo siento que ha bajado un poco, sus números en general han bajado un poco. No sé, la pandemia hizo lo suyo, la verdad, en muchos. Entonces, esa es mi visión. Pero claro, justamente para ese tiempo fue cuando yo salí, entonces tal vez está distorsionado
porque yo ya no estoy allí adentro, pero yo siento eso, yo siento que de alguna manera ya va decreciendo. Por ejemplo, me he dado cuenta de amigos de mi infancia que hoy ya no son testigos de Jehová y que viven su vida y se ven bien, se ven felices, o sea, están concentrados en su vida. Para ellos, para los testigos ahora son mundanos, pero fueron testigos en su momento y no sé si eso sigue pasando en todas las congregaciones, pero ese es mi punto de vista de las cosas. Ahorita que hablas de los mundanos, me hace recordar lo que estaba contando antes, que quise jugar un día con los testigos de Jehová y no me permitieron. Y va la pregunta ahí, ¿qué opinas de los testigos de Jehová de TikTok, de YouTube? ¿Qué Ay, opinas Dios mío, de este? Sí, sí, bueno, ya conocemos algunos, ¿no? Pero ¿qué opinas sí, de estos? Porque hacen una clara separación hasta en las redes sociales de los mundanos y del pueblo elegido. sí, te digo la verdad, con mucho respeto, menos mal yo no soy testigo de Jehová. Yo me veo ahí haciendo lo mismo que ellos. O sea, yo entro, yo que tengo ahora mi canal, y yo entro y miro, y ayer un Ahí amigo, hubieses estado tú, ahí hubieses estado, ahí hubieses estado tú. Hasta con sí, yo corbata, creo que Alexander. ahí hubiera estado yo diciéndoles cosas mañosas para moldearles la mente y que volvieran a Jehová. Le voy a ser sincero, yo puede que hubiera estado ahí, pero también puede que no, porque yo era muy estricto. Yo decía, yo de hecho yo no manejaba redes sociales cuando yo estaba haciendo, era testigo de Jehová, muy pocas redes sociales. Pero si yo hubiera hecho TikTok en algún momento, estando ahorita siendo testigo de Jehová, así como está ahorita, hubiera sido así como muchos de ellos, que señalan, que te juzgan y se ven ridículos, porque ellos saben que están hablando con expulsados, pero por alguna razón su conciencia se vuelve más, se estira más, se vuelve más relajada, más light, y permite que ellos se sientan tranquilos hablando con un expulsado. Luego en el chat son mucho más destapados, porque en el chat, si es que te dicen a ti, tú eres la cabra, o sea, tú eres el apóstata declarado, te tratan mal, te dicen cosas feísimas, y pues bueno, yo digo, uy, Dios mío, yo estaba ahí, de verdad. Yo a veces siento vergüenza de testigos de Jehová que hacen comentarios, que escriben cosas en los videos, y, y yo digo, qué vergüenza, o sea, siento pena ajena por otros testigos de Jehová que yo sé que son más respetuosos y vienen esas personas y se tiran la imagen delante de los, justo delante de los apóstatas, o sea, les dan material para que ellos se den cuenta que menos mal salieron. Oye, pero si está prohibido para los testigos de Jehová tener, incluso yo escuché, creo, no sé si escuché mal, que no pueden tener canales de YouTube, no pueden tener canales libremente para conversar. Yo había entendido eso, No, sí pero pueden, que está, sí, sí, sí lo pueden tener, sí sí pueden lo pueden tener. hacer, sí lo pueden hacer, porque pues al fin y al cabo, pues en eso no se mete la organización. Lo único que hace la organización es decirle a ellos, a los testigos de Jehová, que por favor se cuiden de utilizar el logo, porque el logo no les pertenece. Pero yo creo que son más respetuosos con el logo los apóstatas que los testigos de Jehová. Como para poder ir cerrando la entrevista, Alexander, que está muy interesante. ¿Qué consejo tú le puedes dar a un testigo de Jehová que está terriblemente adoctrinado, está defendiendo lo indefendible? ¿Qué tú le podrías aconsejar? Que yo sé que la tarea que te pongo es complicadísima, pero en tu corazón, ¿qué le podrías decir? Yo le diría que, que no deje que le gane la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva siempre va a ser que un testigo de Jehová cuando escuche o vea algo dentro de su organización, dentro de su congregación, o por fuera en una noticia, o porque incluso un ex miembro lo diga, se lo muestre, siempre la disonancia cognitiva va a llevar a que un testigo de Jehová diga, o sea, la mente se está yendo hacia allá y dice, oh, no, sí, es verdad, y luego la disonancia dice, no, no, tú estás en la verdad, no escuches cuentos falsos, acuérdate lo que dijo Pablo, acuérdate de Jehová, acuérdate de esto, lo otro, no, no. Entonces, trabajen la disonancia cognitiva, gente, trabajen ese ser interior, escuchen,
Si ustedes son testigos de Jehová de corazón, si son testigos de Jehová honestos, ustedes saben que ustedes no se dedicaron a una organización. Ustedes saben que ustedes se dedicaron a un Dios que te enseñaron que tenía una organización en la tierra, pero tú te dedicaste fue a un Dios y que ese Dios es el Dios de la verdad, no es el Dios de la mentira. Entonces, tú sabes cómo es un Dios amoroso. Si tú ya empiezas a ver cosas en tu congregación, en tu entorno, que se alejan del amor, de lo que haría Jesús. Esta es una pregunta que una persona muy inteligente me decía a mí. Siempre pregúntate qué haría Jesús en esa situación. Y yo les digo lo mismo a los testigos de Jehová que estén viendo eso. Pregúntense, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Me pediría Jesús que haga ostracismo a mi hijo, a mi hermana, a mi padre, que no les hable, que me pase a la otra acera, porque allá viene el testigo de Jehová? Entonces yo miro, me quedo viendo una pared en blanco con tal de no verlo a él. ¿De verdad Jesús haría eso? Entonces no se dejen ganar de la disonancia cognitiva. Sean honestos y defiendan la verdadera verdad y no la verdad que a ti te han enseñado allí. Sean honestos con ustedes. Excelente, Alexander. Gracias por compartir tus experiencias, tus sentimientos. Realmente fue muy interesante escuchar. Yo sé que va a haber muchas personas que van a estar identificadas. Y amigos, comentar con respeto, compartir y puedan seguir a Alexander. Voy a poner el TikTok de él aquí en los comentarios para que puedan seguirlo y si quieren puedan escribirlo también. Sí, ¿Puedo decir una última cosa? Siento que esto es algo que vale la pena decirlo. Eh, Todo esto que yo mencioné, pues aquí con ustedes y que estoy compartiendo, miren, soy un humano de carne y hueso. No soy perfecto. También he cometido errores. También he llegado a fallar a veces. Pero reconozco también que dentro de los testigos de Jehová hay muchas personas de buen corazón. Muchas. Mi familia, de hecho. Mi familia, mi ex esposa, mi hija que también está allí. Y muchas personas que eran amigos míos. Yo no sé si hoy me ven como un amigo, no lo sé. Pero conocí muchas personas de buen corazón, Israel. Y si tú estás escuchando esto, no, esto no es contra ti, testigo de Jehová. El activismo no es para atacarte a ti. No, el problema no es contigo, es el sistema. Por eso es muy fácil llamar a las personas apóstatas, pero no darse cuenta del sistema que hay allí adentro. Entonces, con todo el amor del mundo, les digo, se les quiere, se les aprecia y recuerden que el activismo también, el principal objetivo del activismo es ayudar a las personas. Lo mismo que ustedes sienten que hacen cuando ustedes tocan puertas, ayudar a las personas, amor al prójimo. Es lo mismo, solo que desde otro ángulo, con otros que, como con otros intereses. Pero es lo mismo, el interés principal siempre va a ser ayudar a las personas. ¿Listo? Yo sé que allí hay muchos sentidos de ganar. ahí tengo otra pregunta final Bueno, para cerrar. Quisiera que me cuentes si Jehová te ha castigado después de salir de los testigos de Jehová. Es la sarcasmo, verdad, ¿no? la verdad, hasta ahora yo no he sentido que Jehová me haya castigado. Mm, no debería castigarme. Jehová no debería castigar porque Él es un Dios de amor. El Dios de amor educa. Y luego, si tras la educación sus hijos hacen lo contrario a lo que Él educó, pues obviamente que van a sufrir consecuencias, pero no consecuencias porque Él se las envíe, sino porque cuando tú ves un hueco y tu papá te dice, te puedes caer, ven para acá, y tú vas en esa dirección, pues te vas a caer, pero la culpa no fue del papá. Entonces yo no le echo la culpa si a mí, siendo testigo de Jehová, me pasaron cosas malas, no era culpa de Jehová. Si ahora que estoy afuera de la organización me pasan cosas malas, tampoco es culpa de Jehová. Y tampoco
tampoco le hizo la culpa a este ser invisible que aquí se nos enseña que Satanás tampoco. Reconozco que muchas veces uno mismo labra situaciones que después uno las tiene que soportar o llevar. Y a veces también está lo que dice la misma Biblia en Eclesiastés, el suceso imprevisto. Pues la verdad, yo en mi caso, no, sí me he pegado unas cuantas caídas después de que soy testigo de Jehová en la moto, pero no, nunca he pensado, ay, Jehová, me estás castigando. No, jamás, jamás lo he visto así, no he renegado. No. Excelente, excelente. Gracias Alexander por compartir en el canal todas tus experiencias. Realmente a mí me han parecido muy fabulosas, muy tristes en ciertas ocasiones, pero muy gratificantes. Y recuerden que hacemos esto, y yo lo hago también porque gracias a testimonios como el de Alexander, es que uno coge fuerza y uno también se motiva, porque yo antes de salir, yo escuchaba varios testimonios de varias personas y eso me ayudó también. Y espero que el testimonio de Alexander ayude a una persona en cualquier parte del mundo que lo esté escuchando. Entonces, gracias amigos, por esto finalizamos este episodio. Me despido, un saludo para Alexander, espero que te cuides, sigas adelante amigo, y aquí estamos para apoyar, y aquí estamos también para apoyar a Alexander también. Nos vemos entonces, chao, chao. Gracias. Bye bye Alexander.